vais a permitir que os exprese mi más profundo agradecimiento, porque sé que muchas de vosotras repetís. Prácticamente hemos conseguido llenar la sala en todas las ocasiones y eso pues hace que estemos motivados y que nos hayamos puesto ya a pensar en más temas para, pues bueno, con un poquitito de suerte, organizar un cuarto ciclo con el lema Futuros posibles, siempre rodeados de especialistas. En esta ocasión tenemos con nosotros a el profesor Antonio Moreno Sandoval, que es doctor en lingüística por la Universidad Autónoma de Madrid, donde además imparte docencia como profesor titular. Las principales líneas de investigación del profesor Moreno Sandoval son la lingüística computacional y la lingüística de corpus, ámbitos en los que ha dirigido proyectos tanto a nivel nacional como internacional. Además dirige la cátedra de lingüística computacional en la Universidad Autónoma de Madrid, a través de un entorno multidisciplinar se forma a los investigadores en inteligencia artificial para su integración en la academia y en la industria. Esto lo convierte en un magnífico ejemplo de transferencia del conocimiento a la sociedad. Antonio ha escrito al menos 6 libros y cuenta con más de 100 publicaciones en revistas especializadas. Como siempre, si queréis buscar un poco más de información, podréis hacerlo a través de las correspondientes anotaciones en Internet. Hoy cerramos el ciclo con un tema pues que a veces puede ser inquietante, pero sobre todo sugerente y que nunca deja a nadie indiferentes. La creatividad literaria, artística, científica y la inteligencia artificial. Eskerrik asko, muchas gracias, Antonio, por acudir a la llamada de este ciclo. Y recordad que al término de la exposición pues tendremos un ratito para formular preguntas. Muy bien, buenas. No sé si se oye. ¿Se oye? Sí. Muchas gracias, Daniel. Buenas tardes. Muchas gracias a todos. La verdad es que aprecio mucho que un día de fútbol, como hoy, que cuando venía a la estación me he encontrado, hubiera gente en la Casa de Cultura. Eso dice bastante de la gente que está aquí, ¿eh? A mí también me gusta el fútbol, pero vamos, que esto creo que es un punto importante. Vamos a ver, yo para poner un poquito en contexto, yo soy multidisciplinar, ¿vale? Yo de pequeñito lo que mejor se me daban eran las matemáticas, pero a mí lo que me gustaba era la literatura, ¿vale? Entonces, de estas cosas que me pasan cuando tienes 16, 17 años, dices, ¿qué vas a hacer de mayor? Y yo dije, yo quiero ser escritor. Entonces, el tema ese de la creatividad literaria tiene algo que ver. No he escrito todavía ningún libro de ficción, he escrito libros científicos, pero a mí siempre me ha interesado mucho la literatura, la filosofía, la historia. Entonces empecé a hacer filología hispánica, acabé haciendo lingüística, luego empezaron los ordenadores, allí en la Autónoma teníamos un centro científico de IBM, con lo cual las matemáticas, salté al mundo de la computación y me he dedicado casi toda mi vida a trabajar con ingenieros con físicos, con matemáticos, pero también con lingüistas, y yo continuamente enseño a humanistas. Yo, por ejemplo, enseño mis clases a los traductores. O sea que creo que tengo un perfil bastante... Y luego tengo una familia artística, mi hermano, mi cuñada, mi hija. Entonces es un tema que realmente me interesa. O sea, se va a notar que yo creo que me pongo contento. Y luego soy científico, porque me dedico a estudiar las propiedades del lenguaje, las propiedades de las lenguas. O sea que yo creo que es un tema que cuando me lo sugirieron dije, pues tengo ganas de hablar de esto. Bien, vamos a empezar porque sé que... no sé si esto funciona, ¿no? Ahora, es al revés. Este es un poco el esquema. Sé que os han dado ya charlas sobre inteligencia artificial, pero yo quiero poner un poquito también el background, ¿no? la base para entender por qué ha pasado todo esto.
Entonces, voy a empezar a hablar rápidamente de cómo funciona la inteligencia artificial neuronal, la que tenemos ahora. Luego voy a pasar a hablar de los peligros. La IA tiene muchos peligros y yo soy el primero que los veo, seguramente, y los intento destacar. Luego vamos a tratar ese tema de la inteligencia artificial, supuestamente, comparado con la inteligencia y la creatividad humanas, ¿vale? Y luego voy a dar algunos ejemplos tanto del uso de la IA, porque se utiliza tanto en literatura como en traducción, como en artes plásticas, y también se utiliza mucho en investigación. Entonces, esos peligros se van a ver ahí manifiestos, pero también hay cosas que funcionan y que producen muchas cosas. Bueno, vamos a empezar hablando de cómo funciona la IA. La inteligencia artificial parece que es de ahora, pero esto empezó con los ordenadores. En los años 50 ya las primeras ideas que tenían era hacer un traductor automático. Todo esto sale de la idea, uno de los fundadores de la informática es Turing. Turing fue el que descifró la máquina Enigma. Se pensó que la traducción entre el alemán y el inglés, pues se puede hacer entre el inglés y el ruso. Los ordenadores son un arma militar. Entonces, lo primero que se utilizó fue para ver si se podía traducir textos de científicos rusos al inglés rápidamente. Entonces fue la primera idea de todo cuando surge la traducción automática, que solamente hasta hace, creo que 8 años funciona. Yo contaré un poquito luego de eso. En las primeras décadas, el modelo que había de inteligencia artificial era lo que se llama computación simbólica. Estuvieron luchando los simbólicos y los probabilísticos, y ganó Minsky y Chomsky. Entonces montaron los sistemas formales, estos de las reglas, los diccionarios, etcétera, etcétera. Un sistema simbólico basado en reglas, si alguien aquí es médico, es como un protocolo, ¿no? Entonces el protocolo te va diciendo por dónde tienes que ir. Si tienes esto, vas aquí, si no, aquí, ¿no? Y un sistema de reglas te va diciendo, has encontrado esta oración, la puedes traducir así, por esta manera, porque esto es el sujeto, esto es el predicado. Así es como trabajamos. Yo cuando empecé, en el año 88, hacía gramáticas formales, que las leían, las interpretaban los ordenadores y te hacían análisis lingüístico. Pero eso tenía bastantes problemas, porque si alguien es lógico sabe que la realidad es mucho más compleja que lo que se puede reducir a reglas y lógica. Entonces, y cuando interviene el lenguaje, pues mucho más. Hay ambigüedades, hay cientos de cosas. Y a partir de los principios de los años 90 se dio un cambio. Y como pasó también, por ejemplo, en las ciencias, en las humanidades, bueno, no, pero pasó en las físicas, que se pasó de las reglas a la probabilidad, pues muchos años después se pasó de las reglas a las predicciones. O sea, ese cambio, eso fue una cosa bastante influida por los reconocedores de voz, es decir, los lingüistas estudiamos las lenguas en función de fonemas y sílabas, pero cuando los ingenieros se pusieron a mirar eso, vieron que las frecuencias no se entendían bien así, que a lo mejor lo que yo escucho como una P, otra persona lo podía dar, y así no se podía funcionar. Entonces se cambió, se metió la probabilidad, y ahí empezó a cambiar el paradigma. Al principio la probabilidad eran básicamente métodos para aprender automáticamente, reconocer patrones a partir de los datos. Pero en los últimos 10 años se ha dado la revolución de la computación neuronal, que es una continuación de los métodos probabilísticos, son predictivos, pero que tiene una serie de características. Vamos a ver, este cambio de paradigma, que ocurre a partir de los años 90, la gran diferencia de los modelos simbólicos con respecto a los modelos actuales es que un modelo simbólico es explicativo. La fórmula de la velocidad es igual a espacio por tiempo, todo el mundo sabe cómo funciona. Si le quitas un elemento, sabes explicar otro. Pero eso es una fórmula, eso es una regla. En cambio, una predicción es esto lo más probable que va a ocurrir. Entonces, con una regla tú explicas cosas, pero con una predicción solamente haces predicciones. A veces te equivocas, pero no sabes por qué pasan las cosas. Entonces, pero esto da mucha fuerza. Sobre todo cuando tienes muchos datos, y esto ya pasó en física en los años 50, cuando tienes muchos datos los agrupas y entonces reconoces patrones. Y ese reconocimiento de patrones pues te permite sacar muchas cosas, estructuras que se repiten, y es lo que se ha explotado a partir de los años 90.
esa capacidad. Claro, la Internet empezó masivamente a partir del 92. Internet ha sido una globalización. No sé si os acordáis cuando empezáis a ver la primera vez, yo recuerdo que era en el año 96 cuando entré la primera vez y vi todo aquello, y ha crecido inmensamente. Entonces, toda esa cantidad de datos es la que una de las cosas que ha empujado este cambio paradigmático. Bien, lo que caracteriza a la nueva inteligencia artificial es que, además de tener datos, puede hacer predicciones que están basadas en datos o bien de una forma no supervisada, datos en bruto, o bien entrenados. Eso es lo que voy a contar luego para que lo veáis. Bien, ¿qué pasa en el 2018, a partir del 2018? Como esto, realmente estamos hablando de lenguaje, esto tiene una teoría lingüística detrás. Harris es el maestro de Chomsky, a que Chomsky le robó la idea de las transformaciones y muchas otras cosas, y esta es la venganza de Harris, la teoría anterior que era conductista. Bueno, básicamente él tenía la idea de que había una semántica distribucional, que las palabras significaban en función de las palabras con las que iban, los contextos, el elemento paradigmático. Bien, pues esta es la idea que ha explotado toda la semántica vectorial de la inteligencia artificial. Comparar las posiciones e ir anotando esas posiciones y con qué palabras suelen ir. O sea, esto básicamente es un juego de aprendizaje memorístico de colocación de palabras, sencillamente dicho así. Lo que pasa es que cuando tenemos, luego veréis los datos, cientos de millones de palabras, tenemos mucha capacidad para predecir. Entonces, esta es la idea. Mirad, por ejemplo, esto es un gráfico, una palabra como Word puede aparecer en múltiples contextos. ¿Qué es lo que hacen estas redes neuronales? Veréis que van contando esos ejemplos y van diciendo esta palabra con esta y se van memorizando. Para ello, utilizan una cosa que se llaman los modelos vectoriales. Esta es la gran revolución, la primera gran revolución para entender esto. Igual que la revolución analógico-digital supuso que algo que es analógico se puede convertir y meter en un fichero, y os acordaréis que en los primeros momentos solamente había letras, luego había canciones que se podían, pero todos tienen la misma idea, meterlo en un fichero que puede tener distintos formatos, pero las películas, las fotos, el audio, están metidos, están digitalizados. Pues aquí lo que se ha hecho ha sido convertir nada más y nada menos que las palabras en vectores. Lo repito, las palabras se han transformado en vectores multidimensionales, que son números, y que esos números, que nadie sabe entenderlos, lógicamente, pueden ser capaces de entrabar relaciones entre todas las palabras que ha visto en el modelo de entrenamiento. Es decir, toda esta inteligencia artificial que parece que habla con nosotros, en realidad lo único que está poniendo está trabajando por debajo con vectores que los agrupa. Entonces, esto ya nos puede pensar, cuando dice que la inteligencia artificial piensa, pues físicamente no lo hace. Físicamente hace otra cosa. Bien, estos vectores, una idea muy interesante, sacada de la semántica distribucional, es que palabras que aparecen en los mismos contextos significan cosas parecidas. ¿Y esto cómo se calcula en un espacio vectorial? Con el coseno. Si la distancia del coseno en un espacio se proyecta es menor, pues se utilizan las GPUs, pues entonces es que son más cercanas esas palabras. Pero no solamente se puede hacer esto con palabras, sino también con oraciones. O sea, esto ha sido una idea que ha ido extendiéndose, y ahora mismo, luego os enseñaré un gráfico, que lo vais a ver, las traducciones entre una lengua y otra son realmente traducciones entre vectores. Esto cuesta verlo, pero es así como funciona. Vamos para adelante. Imaginad algo como esto, ahí tenéis una palabra como work en inglés, he cogido de una página del Financial Times, estaría llena de números. Imaginad unos vectores larguísimos no de 300, sino de miles o millones de números, que esto es lo que hace ahora mismo, por eso se necesitan tantos centros de datos con tanto consumo para manejar todo esto, y
Veis, por ejemplo, dos palabras como SEO o ocean se pueden parecer porque tienen muchos puntos en común, ¿vale? Esto es lo que está detrás. Así es como se hace la semántica, sencillamente comparando los números y viendo lo que está más cerca. Entonces, si yo quiero traducir, lo que estoy haciendo es buscar traducciones que compartan puntos similares. Vamos a pasar un poquito, a ver aquí, porque quiero que veáis este cuadro de aquí. Imaginad aquí, está sacado de Meta. Meta es la de Facebook. Meta tiene un traductor automático, pero el traductor automático de Facebook funciona así, y todos. Lo que hacen es, genera oraciones que están en diferentes lenguas, y luego, si significan, como son números, están próximas y se asocian. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo sé cuál quiero traducir? Porque en alguna de ellas tendrá que esto es una palabra en alemán o que es una traducción en inglés, y así es como se asocian. Pero lo hacen a través de la comparación de los vectores en un espacio multidimensional. Así es como traducen. No hay nadie detrás, no hay reglas, no hay diccionario, no hay nada de eso. ¿Vale? Entonces esto implica muchas cosas. ¿Razona esto? Quiero un poco que lo veáis, porque la gente... Bueno, ya hablaremos un poquito de esto. Este cuadro es genial, ¿eh? O sea, a mí me parece... Yo se lo enseño a mis estudiantes de traductores, digo, mira, esto es una traducción. The dog is brown, the chien is bone. Ahí está juntito porque están muy cerquitas en el mismo. Comparten un vector muy parecido. ¿Vale? Importante. En la nueva inteligencia artificial... una cosa que no he comentado, ¿dónde están las neuronas? Las neuronas artificiales es un formalismo matemático para imitar matemáticamente el funcionamiento de las neuronas, que se activan en función de tal. Bueno, pues lo que se ha hecho ha sido, ¿cómo se calculan todos esos vectores? Se calculan con las redes neuronales de muchas capas, que son las que van pasando y van apuntando, vuelven hacia atrás y se equivocan, repiten y apuntan y van poniendo pesos, van cambiando los numeritos en esas oraciones que hay ahí. ¿De acuerdo? Van cambiando los números. Y una vez que tenemos eso, lo que tenemos es un modelo de lenguaje, un modelo preentrenado. Yo cojo millones y millones de datos de Internet, los agrupo, le doy muchas pasadas, y cuando tengo eso, pues tengo vectores mucho más grandes. Cuanto más grande, más información coge, ¿no? Por eso esto es fuerza bruta. El que tiene la máquina, más máquinas, más datos, pues tiene más información, tiene mejores modelos, ¿no? Pero luego hay otro tema que es la tarea de afinamiento, el ajuste, que consiste en coger este modelo y adaptarlo a una tarea concreta. O sea, yo puedo tener un modelo general, pero luego tengo que enseñarle a dialogar, le tengo que enseñar a resumir, le tengo que enseñar a escribir, le tengo que enseñar a traducir, ¿vale? Estas son las dos tareas que hay. Normalmente el modelo preentrenado solamente lo hacen la gente que tiene datos y dinero. Y ahora mismo son las grandes tecnológicas, por eso nos tienen pillados por ahí, porque ahora veréis cuando veamos los datos. Este es el esquema de cómo funcionaría. Voy a poner aquí mejor las frases que se ven mejor. Primero se crea este modelo fundacional, este conjunto de vectores enorme que está almacenado. Se hacen a partir de datos puros, se va entrenando, se va memorizando. Yo no sé si vosotros habéis estudiado, yo cuando empezaba a estudiar en el colegio en los años 70 inglés, me acuerdo que se enseñaba había que sustituir las palabras, ¿no? Entonces los animales aparecían, todos los animales posibles iban en un eje paradigmático. Pues era un poco aprender de memoria. Esto es un poco lo que hace, aprender de memoria. ¿Y cómo se entrena? Quitando una palabra, intentando ver si sabes deducir cuál es la que viene a continuación. Es aprendizaje memorístico, pero claro, en unos casos que no se cansan y masivo, con muchísimos datos. Una vez que tenemos este modelo, lo siguiente es ajustarlo. Por ejemplo, yo quiero, y lo voy a hacer, quiero coger un modelo del español que hay muchos, hay varios, nosotros hemos hecho uno del Instituto General de Conocimiento, pero son del siglo XXI o del siglo XX, y yo lo quiero utilizar para el español del siglo de oro. ¿Por qué? Pues porque me interesa, porque tengo unos compañeros de historia en mi facultad que quieren transcribir textos que están en manuscritos y textos que están impresos, que están metidos ahí y que eso es una tarea inmensa, pues quiero ajustar. Entonces, para que pueda entender esa lengua, tengo que adaptarlo y tengo que adaptarlo al español del siglo de oro.
porque las palabras que se van a encontrar, ahora hemos hecho una prueba y en un momento determinado empieza a hablar de cosas que existen ahora, pero que no existían hace 300 años o 400, ¿de acuerdo? Entonces, eso es lo que se llama ajustarlo. O, por ejemplo, si yo quiero hacer un modelo de lenguaje del vasco para justicia, o sea, para derecho, pues tendré que meter, aparte de lo que todo se pueda coger, pues doblar y poner más todos los textos legislativos que se puedan encontrar para que eso tenga más peso. ¿De acuerdo? O sea, esto es lo que se llama el ajustar el modelo. ¿De acuerdo? Entonces, esto se hace variamente de dos maneras, fundamentalmente. O bien anotando, es decir, teniendo a lingüistas que van diciendo esto es un texto administrativo, esto es un texto jurídico, esto es un texto descriptivo, o lo haces a través del uso de órdenes. Le das ejemplos y que él aprenda. Son las dos maneras de hacerlo. Eso ya es meternos en detalles. Esto me interesa mucho. Es dificilísimo encontrar una publicación, dificilísimo, me ha costado mucho tiempo, esta es del año 2023, ¿lo veis ahí? PALM es un modelo que ya no existe, porque es el que luego derivó en Bard y Gemini, que son los modelos de Google. Ahí están los datos que han utilizado. O sea, esto es un modelo de Google. No sé si lo veis. El 50% de los datos son de las conversaciones en los medios sociales. ¿Lo repito? 50% es de la gente escribiendo en WhatsApp, Facebook, Instagram, tararín, tarán. Porque es donde más datos hay, mucho más. Se ha escrito mucho más en las redes sociales que en toda la historia de la humanidad. Y además encima están en formato digital, directamente. Y además se la suda totalmente utilizarlos. ¿Vale? Fijaos, Google en la década del 2006 al 2012 hizo una cosa muy bonita teóricamente, que es que se puso a escanear gratuitamente las bibliotecas del mundo para hacer lo que se llaman los Google Books, que está muy bien. Iba a una biblioteca y dice, yo te los escaneo todos. Bueno, el truco estaba en que esa información la tiene ahí para generar su modelo de lenguaje. Lo hizo gratis, pero para recuperar. Claro, tiene una cosa que no tienen los demás. Y eso solamente es el 13%, los books, 13%. Y se ha escaneado bibliotecas enteras de libros en inglés. O sea, esto lo digo un poco para que penséis, cuando utilicen vuestras familias o lo que queráis, los estos que pensáis que estamos alimentando, y además ahora mismo con la gente que utiliza todo esto de ChatGPT y tal, alimenta más todavía esto. ¿Por qué es gratis? Porque lo alimentamos nosotros. Este es uno de los grandes peligros que hay. Bueno, esto es fundamental, que entendáis cómo la Wikipedia, que es gratuita y que te la puedes descargar y es multilingüe, solo representa un 4%. Yo consulto la Wikipedia y fijaos, es maravillosa, pues solamente es un 4% de todo el total de los datos que han alimentado este modelo. ¿Os dais cuenta? Los datos, y claro, si entendéis que esto se basa en datos, pues de los datos sale todo, ¿no? Yo en el año 2012, cuando empecé a colaborar con el Instituto General de Conocimiento, me puse a hacer análisis de opinión, a mirar tweets, y dije, vaya cantidad de tonterías que se dice la gente. Pues eso es lo que alimenta a la máquina. Los tokens incluyen no solamente las palabras, sino también los signos de puntuación, todo lo que sea gráfico y que aparezca en una esta. Claro, eso también cuenta. Por ejemplo, las caras así, las imágenes, los puntos, las comas. Todo eso entra en funcionamiento, porque muchas veces los signos de puntuación nos sirven para distinguir si es por ejemplo, la verdad, coma. Eso es un marcador discursivo de la verdad sobre la vida de mi madre. Eso no es un marcador, no hay. O sea, ese tipo de cosas. Bien, ¿cómo se ha entrenado ChatGPT? No sé si me estoy enrollando demasiado, pero creo que esto es importante para que la gente entienda qué es lo que hay detrás. Bueno, pues aquí lo que pasó fue que hubo muchas parejas de humanos
que se pusieron al hablar en el ordenador, uno hacía preguntas, otra vez hacía respuestas y daban soluciones. Entonces iban entrenando con preguntas y respuestas. O sea, iban lo que se llama ajustando el modelo a la tarea de la conversación. Y para ver si eso estaba bien, eso es un modelo, como decía antes, de aprendizaje supervisado. Tú escribes, yo te cuento, mira, ¿cuál es la población de Vitoria en el año 1938? Y otro escribe, Tararín, ¿no? Entonces ahí van, se hace ahí un diálogo y se van aumentando. Y luego hay otra gente que va diciendo si eso le parece bien o está mal. La gente que trabaja, que son también humanos, que están en los Amazon Tour, que van, pues tal. Entonces, estos modelos se entrenan así. No sé si habéis leído un artículo reciente, creo que era del País o del Diario, que decía que se quejaban los que habían trabajado en esto porque muchos tenían que resolver problemas de los que no tenían ni idea. Porque no están ahí médicos tocando así para evaluar si está bien la respuesta, sino gente que se está contratando y que se le paga por la respuesta rápida. O sea que también, esto lo cuenta, luego os comentaré, en un libro que va a ser traducido, está ya traducido y va a salir a finales de este mes. Bueno, vamos a ir un poquito a los peligros. Vamos a ver, una cosa importante, para que entendáis todo esto, es que hasta hace 10 años, hasta que empezó la tecnología Transformer, que es un tipo de tecnología que no voy a comentar aquí, pero básicamente lo que hace es unificar todos estos temas de aprendizaje automático, reconocimiento, de patrones, las redes neuronales que aumentan los embeddings, o los vectores, y luego encima haciendo un ejercicio de modelización de la atención. Hay un libro precioso un artículo que se llama Attention is all you need, que es un modelo de matemático para fijarte en las palabras que son más importantes alrededor. Bueno, pues a partir de ese modelo se ha hecho todo esto. O sea, básicamente es como los motores de los coches de competición, que todos tienen lo mismo, luego tienes que afinar, uno tiene mejor en la aerodinámica, pues funciona así un poco, pero todos comparten la misma estructura, digamos, tecnológica, que se basa en datos, se basa en máquinas para hacer mucho tiempo estos cómputos y hacerlo muy rápido. Bien, claro, la IA neuronal es una evolución del entrenamiento automático, del aprendizaje automático, eso que os decía antes, que además el conocimiento se ha encapsulado en estos vectores. Es decir, no podemos decir que eso sea inteligencia como la nuestra. Lo ha hecho a partir de cosas que hemos hecho nosotros, pero no ve la realidad, solamente ve texto escrito en formato electrónico, ¿vale? Entonces esto lo digo un poco porque, aunque ahora hable correctamente, cuando tú le preguntas, te lo escribe sin falta de ortografía, es porque ha visto tantos ejemplos buenos que al final lo difícil es que te escriba mal. Pero no porque te escriba, eso significa que sea correcto factualmente. Mirad, algunas características. En primer lugar, no es inteligente. No es inteligente en el sentido que nosotros entendemos inteligencia. Lo que hace es reconocer a partir de inmensas cantidades de datos, que obviamente como somos incapaces de leernos ni la ínfima parte de lo que se ha escrito sobre algo, pues pueden encontrar ahí esa información. No es coherente, si os habéis dado cuenta, a veces dentro de un mismo, por ejemplo, los que hacemos traducción automática, vemos que un mismo fragmento, si aparece en varios sitios de manera diferentemente traducida, porque depende del contexto del vector que tenga al lado, etcétera, etcétera, o sea que no hay coherencia. Por supuesto, ni siente ni es consciente, aunque luego veré una cosa, y por supuesto lo más importante es que tiene sesgos y limitaciones. Y esto es una de las cosas que las que quiero yo insistir a la hora de hacer creatividad. Porque si tiene sesgos y tiene limitaciones, tiene cosas que te digo, no, esto no se puede hacer, pues ya no es tan creativo, ¿no? O va hacia un lugar. Bien, no es ni inteligente ni bueno, porque, y esto es muy importante, nosotros somos los que ponemos el significado a las palabras. Cuando leéis, esto me lo dijo mi maestro, Juan Carlos Moreno Cabrera, un único lingüista que conozco que habla 20 lenguas, es de Madrid, pero habla vasco, o sea que si queréis algún día le podéis invitar, porque os va a poder hablar también en euskera, y en ruso, y en chino, y en japonés. Es un especialista en PIRS, y me decía, Antonio, es que
tú ves ahí unos caracteres, pero es tu cerebro el que está dando semántica a lo que aparece ahí. Para la máquina lo único es juntar palabras, pero no hay nadie pensando detrás. ¿Cómo va a ser eso inteligente? Esto es muy importante. El significado se lo ponemos nosotros y lo ponemos a las palabras, porque las palabras para nosotros sí que tienen significado porque hay una conexión con la realidad y con nuestro cerebro. Bien, entonces, fijaos, parece que son capaces de razonar, pero lo que pasa es que se le han entrenado y esto tampoco te lo dicen, cuánta gente ha trabajado, cuántas parejas, miles y miles de parejas que para intentar enseñarles a razonar, utilizando patrones que se repiten. Todo esto son búsqueda y repetición de patrones. Como cuando intentar, por ejemplo, pues en una radiografía, funciona muy bien porque intenta ver patrones que intentan localizar tumores. Cuando tú juntas 1 millón de radiografías es mucho más fácil encontrar alguna cosa, ¿no?, más rápidamente. Pues esto es un poco eso, reconocen patrones. Y esto también es importante. Ni siente ni es consciente. Lo digo que es importante porque una de las cosas que hace la gente joven es que es un consultorio sentimental. Y eso es terrible. Sentimental, terapeuta, o sea, sustituye a un terapeuta que tiene una especialidad por algo que le ha podido salir en algo, ¿no? Hacen consultas de todo tipo. Entonces, y además, lo gracioso, porque esto, claro, está bien hecho, está hecho por lingüistas. En los lingüistas conocemos una cosa que se llama la cortesía, y los que hacen comunicación más todavía, y es darle la razón siempre al cliente. Entonces, dominan perfectamente la cortesía, están entrenados en dar siempre la razón. Y además, la estructura dialógica, esto no sé si hay alguno aquí lingüista, pero los lingüistas que trabajan desde Saussure, sabemos que la oralidad es mucho más cercana a nuestro pensamiento que la escritura. Nos entran las ideas mucho más rápidamente oralmente y en forma conversacional, que es nuestra forma natural de utilizar el lenguaje. ¿Cómo se aprende el lenguaje? Conversando, y claro, esa naturalidad del diálogo, nos vamos por ahí a tomar unas chiquitos y ahí hablamos y a todo el mundo le gusta eso, ¿no? Es cuando le entran mejor las cosas. A algunos les gusta leer en su casa, a mí me gusta leer en mi casa, pero realmente también nos gusta, ¿no?, comunicar. Y eso es una forma muy empática de comunicar, por eso nos tienen también tan pillados, con la parte del diálogo y la cordialidad. Hay casos, yo, lo he visto, ¿no? Ahora ya lo han corregido, pero decir, ¿cuántos son 5 más, al principio? 5 más 2. 5 más 2 son 7, dice. Mi mujer dice que son 8. Ah, pues tu mujer tiene razón. Ya lo han cambiado porque, claro, al principio había mucha, y al principio la gente, todas las cosas que hacen alucinaciones, inventan cosas, y entonces, pues claro, ya estas críticas les hacen madurar, porque todo esto también para eso nos utilizan. Cuando ponemos el botón, el dedo para arriba o para abajo si nos gusta lo que ha dicho, y nos pide, ¿por qué no te gusta esto? Y entonces ya también hay gente que lo lee y lo modifica. Bueno, hay un libro de una lingüista que se llama Emily Benders y un sociólogo que se llama Alex Hanna, que lo sacaron el año pasado, en el 25, que se llama The Icon, y aquí se va a traducir como la estafa de la inteligencia artificial, y va a salir en País 2 este mes, por si os lo queréis leer. Es un poquito radical, yo tampoco soy tan extremadamente radical, pero todas estas cosas que os digo de que ni es inteligente, de que tal, pues aquí te lo explican de manera bastante difusa, bastante profusa, quiero decir. Benders es una lingüista computacional muy conocida, del modelo simbólico, y claro, estas cosas pues le parecen verdaderamente, esto que habéis visto aquí. Pero a mí lo que más me duele, me fastidia y me parece peligrosísimo es que estos modelos tienen sesgos. Y los sesgos, cualquiera que sea un poco empírico lo sabe, vienen de los datos, ¿no? Entonces, si tú tienes más datos de esto, pues van a salir antes tus respuestas, ¿no? Así de claro. Entonces, esos datos ahora mismo, por ejemplo, se calculaba que el 92% de los modelos multilingües de Google y de tal son en inglés. Claro, no pasa nada porque llega un momento en el que se convierte todo en números y entonces por eso se puede traducir. Porque tal. Pero, lógicamente, hay un sesgo. Una cosa que hacen mis estudiantes y que les pillan muy fácilmente a los estudiantes cuando hacen el trabajo es que cogen
y hacen los trabajos y a veces utilizan la inteligencia artificial para redactar el informe. Y mira por dónde ponen los apartados, las secciones, las ponen como en inglés, con mayúsculas. Yo qué sé, aquí sería, tienen sesgos, aunque muchos humanos, ¿no?, ven. Claro, en español no lo hace así, ni en euskera creo que tampoco. En alemán tiene otra capitalización. ¿Pero por qué pasa eso? Porque el modelo sale del inglés y luego en algún sitio pondrán que ahí hay una mayúscula y entonces lo pone. Hace 2 días tuve que engañar a una alumna mía de máster, le dije, oye, ¿por qué has puesto...? Ay, porque según la... Digo, sí, según la Real Academia, los títulos se ponen aquí. No le quería decir, mira, chica, que está claro que lo has hecho, que ya me conozco yo esto. ¿Vale? Sencillamente porque hay muchos más datos en inglés. Muchos más datos en inglés y eso se cuela. Se cuela. Si en lugar de inglés tuviéramos el chino, pues saldrían otras cosas. Y si fuera el ruso o el yoruba, una lengua de 40 millones en África, en Nigeria, pues saldrían otras cosas. Eso es normal, porque está sacado de los datos. Luego, atención, y esto es peor todavía, el diseño de los creadores. Luego veremos ejemplos. No me voy a extender, pero vais a ver ejemplos. Y luego, por último, los supervisores, estos que están dando ahí al botón, a €1 el minuto, y entonces cuanto más votas tal, también tiene su sesgo, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos decir que estas cosas son fiables? ¿Sesgo ideológico te refieres? O ninguno, o que tienen que, por ejemplo, a ver, ¿esta respuesta es buena? Sí, no, y como no entienden o lo quieren hacer rápidamente, el sesgo ideológico viene de los datos. Y además viene de las decisiones que toman los diseñadores. Por ejemplo, no pueden aparecer desnudos. ¿Vale? Entonces, ya lo veremos luego. Voy a poner un ejemplo de arte. Y cosas como esa. Bien, o sea, esos sesgos están en los datos. Y esto tenemos que pensar que si utilizamos esto, pues tenemos que tenerlo con mucho cuidado. Luego os daré unos cuantos consejos para que veáis que hay cosas que sí funcionan. Vale, no sé qué he hecho. Aquí. Tiene nuevos contenidos, pero claro, son contenidos que están hechos por muy grande que sea, sobre un corpus finito de datos, que además encima se retroalimentan, ¿no? ¿Cómo vas a crear cosas nuevas que no se han visto antes a partir de lo que tienes? Luego hablaremos de esto en la parte de la inteligencia. Claro, ¿cómo se pueden crear? Tú puedes reproducir contenidos similares. De hecho, toda historia de la humanidad está llena de repeticiones, de plagios buenos y malos, ¿no? En cine, en literatura, en todo lo que queramos. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Es así? O sea, que se puede... Es muy normal, ¿no? Utilizar pues yo qué sé, una de mis películas favoritas, Los 7 samuráis, se convirtió en Los 7 magníficos y luego se hizo una película de Disney que es Bichos, de Pixar. O sea, ¿cómo puede pasar esa maravillosa película de 3 horas convertirse en una película de niños? Pues con una transformación, pero una transformación creativa. ¿De acuerdo? Entonces, hay una creación especial y hay otras cosas que son simplemente repeticiones, muy parecidas. Fijaos, todo esto que os he contado de los vectores, ¿cómo pueden aprender del contacto con la realidad? Nosotros nos ponemos a aprender a montar una bicicleta y nos caemos. Y la realidad nos dice cómo tenemos que mejorar eso. Pero esto solo ven palabras. No ven nada más que palabras, no hay la palabra con el contacto con la realidad, no ve las consecuencias. ¿Dónde puede generar eso conocimiento real? ¿Vale? Y luego, ¿qué pasa? Que como los datos fallan, cada vez necesitamos más datos, pues los fábricos se fabrican y ellos mismos generan datos, se autogeneran. Dice que ahora mismo el 20% de la información que hay es formación. No sé si me están llamando a mí, ¿no? Es información que está producida automáticamente. O sea, que eso genera, a ver, lo que sabemos de datos, otra vez repetición de datos, más sesgo de datos. Todo esto
hay cosas, pero fijaos la cantidad de cosas que pueden ser totalmente manipulables y manipuladoras. Porque, bueno, luego sigo, voy a seguir acá. Otra cosa que pasa, que son cajas negras. Esto algún científico o algún informático o algún esto dirá, pero mi amigo decía, pero ¿cómo van a ser cajas negras? Si es un algoritmo, pues sabrá cómo pasa. Pues no, señor, porque precisamente una de las características que tienen las redes neuronales recursivas es que como tienen que hacer tantos pasos, para reproducir esos pasos tienes que hacerlo al mismo tiempo que has utilizado en entrenarlo, y eso es totalmente inviable. Con lo cual no sabes qué es lo que significan ni por qué han llegado esos numeritos. Con lo cual tú abres una caja de estas y no sabes por qué ha tomado esa decisión. Si sois médicos, si sois abogados, si sois jueces, si sois profesores, vais a calificar a la gente porque te diga esto que está bien o que está mal. Es muy poco honesto, ¿no? Y claro, todas estas cosas no sabemos por qué pasan, es opaco, y entonces esto, para mucha gente, todo esto está hablado en el libro este de Benders, lo vais a poder leer, todo este tema de la opacidad, ¿no? De que no sabemos realmente, o sea, ellos no saben cómo funciona. Cuando te sale un vendedor de estos, es que esto va a cantar, tú estás vendiendo lo que todos los vendedores. Pero realmente nadie sabe cómo funciona eso, porque no lo pueden saber, tecnológicamente hablando. Bien, en resumen, alucinaciones, se inventan cosas. Somos lo que leemos, ¿acordáis de Cervantes, del Quijote? Si solo lees libros de caballería, pues al final alucinas, ¿eh? Tienes espejismos, pues estos son espejismos todo el tiempo, espejismos. Falta de comprensión, hay un sesgo, simplifica, a veces te quita información, que esto también es muy grave, y por supuesto no hay explicación, no te puede decir cómo ha llegado a eso, solamente te dice, esto yo creo que es lo más fuerte, para una persona que sea científico, decir, si no sé por qué has hecho esto, ¿cómo te voy a decir que te voy a dar esto si no sé por qué? Benders dijo lo del loro estocástico, un loro estocástico, un loro estadístico, yo digo lo de regresión a la media, porque encima es mediocre. O sea, no tiene, los datos le lleva a sacar cosas del medio no excepcionales. Porque es así, o sea, los que sabéis un poquito de cómo funcionan los datos, tiene más peso lo que está en el medio. Lo cual es menos interesante, menos inteligente, más repetitivo, blin, blan, blan. Esto tiene consecuencias en la creatividad, ¿no? ¿Sí o no? O sea, ¿estáis viendo por qué los datos van a sacar cosas pero que no pueden ser muy buenas? ¿O no van a ser tal buenas? Bueno, ahí vamos. ¡Chan! Vamos a ver. La inteligencia, una de las definiciones que podéis buscar por ahí, es que es buscar soluciones, ¿no? A los problemas que te encuentras en un momento determinado. Cualquiera tenemos que sacar nuestra creatividad para resolver. Se me ha roto esto, a ver qué hago. Mi padre era taxista y el hombre era capaz de arreglarte un coche con cualquier cosa, porque en aquella época pues o tenía realmente más, y era capaz de inventar cosas y arreglaba todo tipo de historias, ¿no? Pero claro, la creatividad no es repetir soluciones ya conocidas. Entonces, aquí hay un tema muy interesante, porque la innovación implica extrapolación, no interpolación. Y si lo miramos en términos espaciales, interpolaciones, simplemente estoy aquí muy cerquita, lo pongo aquí alrededor, ¿no? Porque en mí se parece. Pero lo que quiero conectar es esto con esto. O sea, las grandes innovaciones es cuando gente de dos campos distintos convergen y utilizan los métodos, y por eso la gente se junta para aprender del otro. En los pintores es clarísimo, en los escritores también, ¿no? Se juntan y uno tiene una cosa, otra, y discuten, y ahí a partir de ahí salen cosas. Pero claro, sale de esa extrapolación, ¿no? De esa tal, yo qué sé, Oppenheimer, ¿no? Oppenheimer hizo una cosa increíble desde el punto de vista, yo que dirijo un grupo de investigaciones, juntar a toda esta gente y montar distintas habilidades para poder verdaderamente producir una cosa. O sea, esas son las cosas que son verdaderamente difíciles, las extrapolaciones, buscar otra cosa. Bien, y eso, con estos modelos es muy difícil, casi imposible hacerlo, por lo que os he dicho, porque se busca la similitud, la proximidad, ¿no? Intrapolación.
Hay una cosa que les gusta mucho decir a los vendedores de inteligencia artificial, y es que el mito, la IA está en pocos años nos va a superar. ¿Mm? En algunas cosas sí, obviamente. En algunas cosas claro que nos gana. A jugar al ajedrez y al Go y a muchas otras cosas. Pero esto que dice que la IA aprende como los niños, ¿esto qué es? ¿Esto es cierto? ¿Que a los niños les das datos y aprenden solos? ¿Sí? ¿Habéis tenido hijos o nietos o tal? No, necesitas instrucción, necesitas que alguien diga, no, esto está mal, porque si no, mira, iba a poner una cita de uno de mis músicos favoritos, Mark Everett de Eels, en un grupo, no sé si alguien lo conoce, que tiene un libro precioso que se llama Cosas que los nietos deberían contar, que los abuelos deberían contar a los nietos, y no tiene nietos, pero es un libro, una canción muy bonita, y ahí cuenta que dice, Mark Everett era hijo del físico que produjo la idea de los mundos paralelos, la que luego se ha utilizado Nolan y tal, pues ese era, y trabajaba en el Pentágono, y estaba loco el hombre, y entonces a los hijos los dejaba por ahí, y nosotros no aprendimos nada, porque claro, nos dejaron solos, y cuando estás solo, pues realmente aprendes cosas, pero muchas veces necesitas esa instrucción, ¿o no? Entonces, ¿cómo van a aprender esta maravillosa máquina sin instrucciones? Que es falso, porque además ellos los instruyen. Es que esto es una mentira gorda. Tienen ahí a gente instruyéndoles para qué es lo que tienen que decir. O sea, que no os creáis esto. O sea, yo realmente me parece que hay una cosa muy importante en la educación, y es aprender del ensayo y el error. Entonces, uno de los peligros es que si los chicos de ahora, los que están aprendiendo a escribir, ya hacen las redacciones y ya no tienen falta de ortografía, le quitas esto y ya no saben escribir. Hay mucho problema, esto tiene una implicación pedagógica impresionante, porque se aprende de la interacción con el maestro, con el profesor, con la profesora, esto está mal, esto tal, y si lo quitas, pues vamos a ir a un mundo un poquito raro. Pero vamos, no creo que se aprendan, no creo que se pueda con este método, porque se basan los datos, y ya habéis visto que a los niños les das datos y son más inteligentes que las máquinas y no aprenden todo. ¿No? Pero bueno, ¿por qué es tan efectiva entonces la inteligencia artificial? Porque estamos aquí hablando de todas las cosas malignas que tiene, pero ¿por qué funciona? Bueno, pues hay una cosa que se llama la ley del mínimo esfuerzo, que la hizo un estadístico ruso y al mismo tiempo lingüista, Zip, la ley de Zip, que básicamente lo que viene a decir es que, bueno, dice otras cosas, pero aplicada a esto, es que si nos dan la solución, y la solución parece que es veraz, ¿para qué vamos a comprobarlo? ¿Para qué vamos a verificar su validez? Y ahí estoy citando a Ken Church. Ken Church es un tipo que yo lo conocí cuando estaba en la Universidad de Nueva York, al principio de los 90. Este hombre daba miedo. O sea, era un informático del MIT que daba virtualmente miedo porque se comía a todo el mundo. Bueno, ya está muy mayor, y debe tener 80 años por ahí, y debe estar dando clases a estudiantes en una universidad bueno, no sé de cuál era. Y todo un semestre se estuvo dedicando a enseñarles a razonar y a escribir ensayos, trabajos con la inteligencia artificial generativa. Y sobre todo, se empeñó en que, una vez que hicieran el trabajo de lo que fuera, que verificaran si eso era cierto, que fuera una fuente documental y lo verificara. Después de estar todo un semestre, y con unas barbas así, y me lo puedo imaginar con una cara tal, llega y dice el hombre, pues hubo gente que me engañó, bueno, no me engañó porque él sí que se molestó en buscar los ejemplos, y que me puso tal cual lo primero que le dijo la inteligencia artificial. Luego tengo por ahí en la cita y os la leo, porque es muy interesante. ¿Sí? La pereza es más fuerte que otro. Tenemos un problema, tenemos un gran problema. Luego, hay otro tema, que esto es el concepto de la prevaricación lingüística, que probablemente sea la primera vez que lo oigáis, pero si leéis algún libro de mi maestro Juan Carlos Moreno Cabrera, lo veréis. Esto es básicamente, el lenguaje es simbólico, ¿vale? Y una de las propiedades del lenguaje es que podemos, utilizando símbolos lingüísticos, es decir, sonidos o palabras, podemos referirnos a cualquier cosa de la realidad.
en el pasado, en el presente, inventada, no inventada. Con eso nos ha sido muy útil porque nos ha permitido hacer de todo, de todo. Pero el lenguaje en sí mismo es una máquina perversa de inventación de mundos posibles y falsos que es impresionante. Porque es una característica que tiene. La prevaricación lingüística. Entonces, como algunos lingüistas llamamos mucho la atención, ojo, que con las palabras se hace mucho daño. Porque se puede decir cualquier cosa. Como no la ves y es más rápido, no tienes que estar viendo qué pasa. A las afueras hay un grupo de no sé qué que nos quiere pegar. Salimos corriendo. O que quieren poner un fuego. Salimos corriendo por aquí, por donde sea. ¿Por qué? Pues porque es así. Y además es que nos llega mucho más rápido. Es lo que nos alimenta totalmente la parte más sentimental. Cuidado con el lenguaje. Yo, como soy lingüista, me parece muy peligroso porque somos animales narrativos. Nos encanta escuchar historia. Me estáis escuchando a mí un rollo y estáis aquí. ¿No? Somos animales narrativos. Nos gusta escuchar historias. Algunos no, pero pero generalmente sí, ¿no? Y luego la última, que esta es mía, la tecnología y la magia. La tercera ley de Arthur Clarke, que sabéis que era un gran escritor de ciencia ficción, era: cualquier tecnología lo suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. Esto parece magia. O sea, si juntamos, esto parece magia. Qué cosa más lista, sabe de todo. Que además me puede engañar, pero me lo creo, porque me llega muy rápidamente en forma de diálogo. Y encima no tengo que moverme. Bingo, ¿no? ¿O no? Pues ya lo tenemos. Magia, prevaricación lingüística rápida, información rápida y encima con el mínimo esfuerzo. Bueno, esto voy a seguir. Vamos a esta parte que si no me vais a decir, ¿y este señor cuándo va a hablar de la creatividad? Bueno, vamos a ver. Hay herramientas, vamos a empezar ahora. Todo este rollo es para darle la base a que hay herramientas que se utilizan para escribir. Pero esto tampoco es de ahora, incluso antes de herramientas, ¿no? Voy a ver unos ejemplos. Por ejemplo, intentar, no sé si lo habéis hecho, generar un cuento, un pequeño cuento, le dais unas ideas y a ver qué te salga un cuento. ¿Lo habéis hecho? Bueno, pues luego ya y tal. ¿Habéis intentado crear un guión de una película o una serie? Eso yo lo he hecho. Lo primero que hice, una serie, vamos a ver aquí tal. Cuando le pones una cosa un poco subida de tono, ya allí se pone en plan moralista y no pasa de nada. Parecen las series que veía mi madre segundo después de comer, ¿no? Que eran todas parecidas. Acacio 28, eran todos. Dices, pues esta gente no podía hablar así. Pero bueno, todas eran repeticiones de lo mismo. Pues un poco así parece. A mí por lo menos me lo parecen. Crea un poema. Yo mira que me pego con la máquina y no consigo que me saque un soneto. Porque claro, el soneto tiene una estructura, ¿no? ¿Sabéis? Rima asonante o consonante y ahí no sale. A veces sí, depende, a veces hay que entrenarle mucho, depende de los modelos ya va tal, pero luego os pondré uno que me salió, ¿qué tal? Y bueno, ya, ¿qué es lo que te saca, no? Hay una cosa interesante, y es que en el prompt en lo que se llama la instrucción, le tienes que poner las instrucciones y obviamente en función de lo que le pongas, de cuánto tal, de cuánto dialogues, pues te sale un poquito mejor, pero al final te puedes tirar toda una tarde ahí, hablando, bla, bla, bla. Pero bueno, si sabéis lo que hacéis, no está mal. Pero mirad, si os ponéis un poquito con ojo crítico, yo por lo menos todas las cosas que he sacado, a mí me parece que están censuradas, que son poco novedosas. Vamos a ver, yo no sé si esto lo voy a decir. A mí me gustan las películas de Almodóvar, ahora no tanto, pero me gustan las películas porque nunca sabía lo que iba a pasar. Estaba ahí sentado y de pronto pasaba una cosa rara. Y la de Tarantino no te quiero ni contar. Sabes que va a haber sexo, sabes que va a haber sangre, pero sorprendentemente no sabes cuándo. ¿O no? ¿No? O sea, eso a mí me gusta. Una cosa que ya sé lo que va a pasar, pues no. Pero a mí me gusta que me sorprendan. Eso me parece que a mí que es la esencia, por lo menos, de la creatividad y que además te mueva algún tipo de fibra, porque el arte lo que te quiere decir es algo que tiene que ver con la humanidad, ¿no? Si lees a Shakespeare, pues ya tienes suficiente conocimiento del mundo para moverte en cualquier tipo de terrenos
y haces cosas así, ¿no? O sea, y eso no me gustan, que son muy planas las cosas que suelen salir. Por lo menos a mí no me lo parecen. Y luego tiene el tema de la censura. Que eso seguro que no lo habéis podido quitar. Porque la censura está pensada para... Se puede quitar, pero no con un modelo de estos que pones en la nube. Bueno, mirad, yo aquí le pedí que me hiciera un cuento sobre el perro semihundido. ¿Sabéis lo que es el perro semihundido? La cabeza de Goya, una cabeza que sale ahí, se conoce como el perro semihundido. Un cuadro de Goya ahí, que está en el Museo del Prado, una cosa muy curiosa, y bueno, me hice ahí una parida enorme, que no la voy a leer, pero tal. Y luego dice, hombre, créame un soneto. Entonces, es verdad que esto lo hice hace 3 años, y ya no me cansé, que han mejorado mucho, pero ahí pillaba una cosa, y es que esto lo habíamos intentado antes, y los endecasílabos sí te lo coge. ¿Sabes? Los sonetos tienen que ser endecasílabos, pero no pillaba la rima, y ahora ya le puedes entrenar y ya puede hacer cosas, y si haces un prompt bueno, bien. Pero mirad qué cosas más curiosas. Ya en el año 2018 me guardé una noticia del New York Times, antes de que surgiera todo esto de la IA generativa, que había un escritor llamado Robin Sloan que se dedicaba a entrenar, o sea, tenía sus textos y le pedía oraciones para que le dijera continuaciones. Esto sí que lo hace bien. Es decir, esto lo hace y la gente lo utiliza. Claro, la creación literaria es mucho más que solamente oración a oración. Es crear toda la trama, crear que esa trama sea novedosa, que además te llegue alguna, ¿no? Te toque alguna fibra emocional, pero por lo menos para escribir cosas sí te permite sacar continuaciones. Ahí el artículo. ¿Y qué es lo que hacía? Pues hay una cosa que esto es lo que se puede hacer, lo que se llama el ajuste. Pero claro, este ajuste, o bien lo haces con un modelo en la nube, con ChatGPT y mandando toda tu información a la nube, o bien te bajas un modelo más pequeñito, lo tienes en tu servidor local, sabes cómo hacerlo y lo entrenas. Eso es lo que hacemos nosotros, para que no se vaya al conocimiento desconocido. Pero, evidentemente, eso sí que puede mejorar. Es decir, y la siguiente, en diciembre del año pasado, o sea, hace 2 meses, había un artículo en el New Yorker que decía, ¿qué pasa si a los lectores les gusta la literatura generada? Esto es sorprendente, pero pasa. Este artículo, ahí tenéis si lo queréis mirar, si podéis llegar ahí. Había un informático en Colombia que hizo 2 experimentos. Primero, cogió y le pidió a un modelo de lenguaje que escribiera un fragmento al estilo de un premio Nobel, concreto, la última premio Nobel de Corea. Y luego cogió estudiantes de literatura, de escritura creativa, que eso en Estados Unidos hay muchos, máster, que eran aspirantes a escritores, y les dijo la misma idea y que lo escribieran. Y entonces, luego, a ver, ¿qué os gusta más, este o este? Y en esta prueba, los estudiantes prefirieron los futuros a los propios artículos escritos por los humanos. Y dijo, bueno, pues esto lo voy a mejorar, voy a poner más problemas, voy a hacer el afinamiento. Cogió el modelo de ChatGPT, lo llenó de todas las obras completas de varios autores y le dio instrucciones para que generaran fragmentos con ese estilo. Y entonces hizo lo mismo, repitió la prueba y esta vez a los estudiantes les gustaba más lo que había salido de los generado a partir del estilo de. Y esto es lo que sí que puede hacer bien, pero claro, a nivel local, quiere decir a nivel local, a ver si me explico. Si tú le pides que te haga una trama, va a fallar, seguramente, porque no tiene todo ese contexto. Pero que localmente te pueda hacer oraciones o expresiones en un estilo, sí, si le has alimentado mucho con ejemplos que tú quieres que te ponga. Esto lo hacemos ahora todo el mundo. Por ejemplo, cuando estábamos escribiendo el email, pues antes dejábamos siempre como más rápido, poníamos la interrogación y nos faltaba. Ahora nos dice, te falta interrogación y la pones. Cosas de estas sencillas que te funcionan. Entonces, para muchos escritores, pero claro, la idea no se la van a poner. Lo que hay que hacer es escribir y luego mejorar utilizando estas herramientas que van a intentar mejorarte el estilo. Pero lo importante que es crear los personajes y tal, eso no te lo va a hacer. Eso lo tienes que dar tú. Pero bueno, te puede mejorar la forma.
Traducción automática. Llevo 20 años dando traducción automática a mis estudiantes traductores de cuarto. El último curso ya son traductores casi. En el 2006 ponías George Bush y te decía que era, traducía a Google, te ponía Jorge Arbusto. Bush, Arbusto. Bueno, han pasado unos cuantos años, ya estamos aquí, y ahora, pues si tú le dices, ¿tú sabrías distinguir? Este es un experimento muy parecido al que hacen en el New Yorker, y yo le dije, vamos a poner unas cuantas traducciones y a ver si sabéis distinguir cuáles son hechas por traductores profesionales y traductores humanos. Entonces yo cogí uno de mis libros favoritos, 1984, los primeros párrafos de 1984, que tiene dos traducciones al español, una de los años 50 y otra de los 70. Son las de arriba. Y luego les pasé a dos traductores automáticos. Bueno, las de arriba son las buenas, ¿vale? Las que son profesionales. Bueno, pues resulta que aquella y aquella se parecen. A ver si lo puedo dar. ¿Dónde está aquí el colorín? No sé cómo está aquí. Bueno. No consigo hacerlo. Ahora, aquí, es que está aquí. ¿O no? ¿Se ve algo? Bueno, me acerco. Esta se parece a esta. Y hay dos que están señaladas. Bueno, pero lo más curioso es que hubo gente, claro, se las puse en orden alternado para que no tuvieran pistas, y hubo gente que dijo que las dos de abajo que les parecían buenas. Claro, cuando te pones luego a analizar, el Bill Viento, Bill Wind, que es lo que pone en la original, pues esto en español nunca se dice así, son muy literales. Pero ya tienes que ponerte con el ojo porque hay gente que no lo ve. Y estos eran estudiantes de cuarto, traductores, ya casi traductores. Es decir, ojo, que parece que es fácil, pero hay mucha gente que se lo da. Entonces, no, este es aquí vamos, aquí. Los últimos 3 años hemos utilizado la inteligencia artificial para hacer traducciones de obras literarias, pero además de cualquier lengua y tal, a ver qué hacéis. Y curiosamente les enseñé a anotar errores y tal, y calculamos más o menos que un 90% de las traducciones automáticas están bien, pero claro, te falta el 10%. Y el 10%, los errores son muy graves. Es decir, puedes utilizarlo como una herramienta para hacer un borrador, para entender de tal rápidamente, porque no tardan nada en hacer la traducción, pero luego tienes que revisarlo porque vas a ver errores muy, muy graves. Por ejemplo, las referencias culturales. Yo qué sé, por ejemplo, omeboshi. Omeboshi es una palabra, una palabra japonesa, es una ciruela fermentada, salada, no sé si alguien la conoce, muy buena. Pero a ver cómo se traduce omeboshi en español. Pues nadie la conoce, pues tendrás que ver ciruela fermentada o algo así, ¿no? Claro, eso lo pone y ¿qué hacemos? Es un problema también para el humano. Todas estas referencias culturales en las que hay que interpretar, porque tienes que conocer el contexto, las máquinas muchas veces no lo tienen y fallan ahí. Y hay muchas referencias. Lo que pasa es que no hay tantas referencias culturales como nos creemos. Si nos cogemos a Quijote, sí, está todo el tiempo hablando de obras de caballería, pero hay muchas novelas que no. O sea que eso ya depende. Luego, por ejemplo, el lenguaje figurativo. El lenguaje figurativo, por ejemplo, la ironía o las metáforas, dependen mucho. La ironía es decir justamente lo contrario de lo que estás diciendo. Y normalmente eso se nota más en el tono o en el conocimiento del mundo. Mucha gente no pilla muchas ironías, ¿no? O sea, es que son cosas complejas. Eso tampoco lo hace bien los programas. O sea, esas cosas que son difíciles, también son difíciles para la máquina. Luego, a veces hay mucha verborea, mucha repetición. A veces hay, por ejemplo, omisiones importantes en un texto. Eso también lo hacen los traductores, Los traductores humanos también hacen eso. Cuando no saben qué hacer, como no lo van a leer, lo borro, Pero es verdad, que sí, mi hija mayor con 10 años que leía muy bien inglés, le traje una cosa de Harry Potter, se había leído Harry Potter, vio la original y dice, aquí se ha comido esto, en la primera página. Pero claro, ¿quién está leyendo, y con 10 años, el Harry Potter en inglés con el Harry Potter en español? Nadie, se lo lee en inglés o en español, pero no se lo va a leer ¿no? Entonces, esa es una ventaja que hacen los traductores. Las omisiones. Y luego, en general, las traducciones automáticas están muy pegadas, muy ligadas al estilo, ¿no? Entonces, a veces el estilo anglosajón o el estilo chino es muy distinto, o el japonés, al estilo propio de la lengua romances, como el español o el
o el francés, o el italiano, ¿no? Y eso, un buen traductor, que siempre traduce a su lengua materna y que normalmente suele ser un escritor, lo sabe incorporar. Las mejores traducciones literarias normalmente son hechas por gente que controla muy bien su lengua, que son buenos escritores y que le dan un toque que verdaderamente hace que eso sea legible, muy bien, muy interesante en su lengua materna, porque si no suena a veces muy raro. Yo recuerdo que cuando leía las novelas de Dostoyevsky, decía, pero esto, ¿cómo está traducido? Yo no sé el ruso. Decía, esto está fatal. Y claro, es que, a saber, estaban traducidos al francés y el francés al español. Ahí se perdía toda la gracia estilística de todo. Hablando con un ruso, me dijo, no, claro, es que Dostoyevsky está... Que hay mucha pérdida en ese tipo de cosas, y eso pasa. Vamos al arte digital. Bueno, esta es una de mis cuadros favoritos, el nacimiento de Venus, de Botticelli, y lo primero que hice cuando salió el ChatGPT en noviembre del 2022, mi hermano cumple el día 4 de diciembre, y le dije, voy a llevarle una sorpresa, voy a llevarle una versión de la Venus de Botticelli hecha por un ordenador. ¡Tachán! Aquello de allí. Bueno, pero la cosa no va a eso. Esta acabo de hacer la semana pasada con el chat GPT-5. ¿Dónde está la desnudez? Estamos hablando del siglo XVI, ¿Qué decir? ¿Está censurado o no? Yo tengo la versión original, pero ya la conocéis, Venus, ¿vale? Bueno, esa desde luego, la nueva, ¿qué os parece? Bueno, pero vale, también hay que reconocer que estas son hechas así, con gente que no tiene. Pero los artistas, mi hija, el diseñador gráfica, le pedí que me hiciera esto, pero con su programa profesional, con el que utilizan en la agencia donde trabaja ella, y entonces se lo pedí que hiciera con Midjourney, que es un programa pagado y está especializado para esto. Entonces, ella le pidió que hiciera una versión del nacimiento de Venus de Botticelli en estilo vintage del New Yorker. Y sacó esto. Claro, aquí tiene una ventaja. Aquí también veis que no sale Venus, está minimizada. Pero por lo menos cogió la idea de vintage de esta, porque en estos programas, lo que os decía, se puede hacer fine-tunear, se puede poner un ejemplo, que es un poco lo mismo que os decía con las obras literarias. En algún momento sacarán una herramienta donde un escritor pueda meter sus libros favoritos y entonces sacará, eso va a ser horrible, no horrible, va a ser a lo mejor muy interesante, pero va a pasar eso. Entonces aquí lo que hacen los artistas es que a partir de eso lo meten en sus diseños y los van cambiando. Por ejemplo, ahí arriba está mal puesto, o sea, pueden hacerlo, ¿vale? Pues es un poco lo que hace el traductor. El traductor lo que hace es coge el borrador y luego lo modifica. Esto, bien hecho, con gente que sabe y con una herramienta ya que te permita poner ejemplos, pues la verdad es que agiliza el trabajo. Pero siempre tiene que haber alguien que sepa preguntar, que sepa utilizarlo, que tenga gusto y que sepa, porque yo no sabría verlo. Esa se la inventó ella. O sea, yo no lo hubiera hecho así. Vamos, ya visteis, estas son las mías. ¿Vale? O sea, que con todo hay que saber. Esto es bueno cuando sabes. Vale. Bueno, esto ya creo que me estoy pasando, ¿no? Ya creo que ya me he pasado. Bueno, ya me falta muy poco. Pero ya he sacado por lo menos la Venus, que yo quería sacar la Venus, esto es terrible. La UNESCO sacó este documento, que lo podéis encontrar en Internet fácilmente, el documento sobre el uso de la IA en generativa en educación e investigación. Está muy bien escrito, es muy claro y yo os recomiendo que lo busquéis, porque es muy fácil de encontrar. Lo descargáis y además es público. Bueno, una cosa que dice es que, claro, os vuelvo a explicar lo que os he dicho, con otras palabras. Se entrena utilizando datos en formatos electrónicos obtenidos de páginas web, conversaciones tal. Básicamente de medios que están en línea. También hay libros, pero esos libros hay que meterlos después. Porque lo que predomina son las conversaciones normales. Entonces, si yo quiero utilizar esto para escribir, tengo que meter libros que a mí me gusten. Y eso es lo que hay que entrenar. Los famosos repeticiones, lo mismo que os decía de que no tiene. Yo saqué esto de que no hay ideas nuevas, ¿no? Porque realmente no está interactuando socialmente. No ve la realidad esto.
Entonces, ¿cómo vas a crear cosas nuevas que no sabes las repercusiones que tiene? Aquí es una lista de cosas controvertidas que se pueden hacer. Eso yo os aconsejo que si tenéis curiosidad, se lee muy fácilmente, está bien traducido, está muy bien. Por ejemplo, puede generar deepfakes, muchas cosas, falta de comprensión del mundo. Mira, yo aquí concretamente me interesa esta idea, la falta de comprensión del mundo real. Imaginad que conocéis a alguien que está utilizando esto como terapia. Si no conoce el mundo real, solo conoce lo que dice la gente. Y lo que dice la gente en Reddit. ¿Dónde? En Reddit. O en Foro Coches. No, eso pesa. Yo un día le pregunté a una diferencia que había entre narcisismo y tal, y luego se lo comenté a mi terapeuta y dijo, no, Antonio, eso no lo es. Y ya me explicó por qué. O sea, hablar con un médico, hablar con un terapeuta, hablar con un lingüista, hablar con alguien que sepa. ¿No? Porque no hay conexión con el mundo real. Y claro, eso es muy peligroso porque la gente está empezando a utilizar eso como información. Ya no hacen caso al profesor. Gracias por venir. Y, en cambio, hacen caso a lo que le dice, porque es muy rápido, porque ya sabéis, ¿no? Cuesta poco y está bien dicho y todo eso. Entonces, eso es un tema muy fuerte y deberíamos presionar para que nuestros profesores de tal aprendieran estas cosas y nosotros también se lo dijéramos a nuestros hijos, nietos y tal, porque esto es un papel muy importante. Y ya os he contado por qué. Creo que os he contado un poco por qué. Y esta es la frase que os quería decir de Ken Church, que decía que la pereza es inevitable. Y que como la pereza es inevitable, está de abajo, pues y los chatbots no van a desaparecer, pues vamos a tener que tener mucho cuidado porque la gente que le guste realmente la verdad y la gente que busque los datos, pues va a tener que comprobarlo en los sitios. Porque si se informa a través de lo que le dice una página que está sesgada, que no entiende, que no está conectada con la realidad y que no te puede explicar cómo ha llegado ahí, pues fijaos lo que está pasando. O sea, estamos en una situación, yo creo que es seria. Y yo lo utilizo todos los días, pero porque, bueno, otra cosa que también se utiliza es para escribir código, programación. Mis amigos informáticos tienen unos problemas serios, porque el programa, ahora, una de las cosas está GitHub es de Microsoft, y ahí tienen millones de ejemplos de codificación, y los ejemplos de exámenes ya salen. Entonces, mis amigos dicen, a ver, explícame cómo funciona. Pero, ¿qué hace esto? ¿Qué hace esta función tal? Y no saben. Porque se lo ha hecho el programa. Y no entienden qué es lo que ha hecho. Eso es terrible, ¿no? O sea, imaginad un médico que haga diagnosis con un programa. O lo que sea, ¿no? O un juez. Hace poco, en octubre, nos di una charla de esto en el Tribunal de Cuentas, en Madrid, a los nuevos inspectores. Y yo les decía, pero vosotros subís los datos, es que sabéis que eso va a la nube, que estáis violando el secreto. O sea, los primeros que violan tal, a veces son los que los tienen que guardar. Alucinante, ¿eh? Pero porque no son capaces de entender que todo esto... O sea, yo lo que hago, lo que hacemos en algunos sitios, en los laboratorios, es tenerlo localmente en nuestros servidores, para que eso no contribuya. Claro, es verdad que trabajamos con modelos mucho más pequeños, pero como nuestras tareas son mucho más reducidas, no tenemos que necesitar toda esa potencia de cálculo. Porque todo eso que se está alimentando, ¿para quién es? Para engordar toda esa cosa, y si te vas diciendo... Hay compañeros mías... amigas mías que utilizan esto para hacer cosas de lingüística. Digo, madre mía, pero si es que, ¿cómo te atreves a hacer esto? O sea, yo lo utilizo, yo siempre doy el consejo. Tú escribe un texto, pero con tus ideas. Y luego que te lo mejore, pero solamente a nivel lingüístico, pero son tus ideas, con lo cual no las cambias, pero no lo utilices para producir supuestamente ideas que tú no sabes, que no controlas y que encima las plantas. Y además es que se nota. ¿De acuerdo? Entonces, yo sí que lo utilizo así, pero con mis ideas. Las pongo, tal. Hay gente que hace revisión de artículos con esto. A nosotros nos hicieron una que lo tuvieron que quitar porque es que se notaba que no había leído el artículo. Sobre patrones tal, y le falta tal. O sea, un ejemplo muy sencillo. En un artículo,
solo se ponía a poner como máximo 10 páginas, las teníamos completas. Y dice el comentarista ¿podrían explicar más este aspecto? ¿Y cómo lo podemos hacer? Si no nos cabe, si ya no podemos. O sea, es que cualquier persona inteligente se hubiera dicho, pues quite esto de aquí, pero si me dice que no quito y que añada cosas, ¿cómo lo hago? No se lo había leído. Y había repetido simplemente lo que había visto en modelos de patrones de hacer comentarios. Que sí tenía razón, pero no cabía. Le dijimos, esto no nos cabe. Lo dejamos para otro artículo. Esto es un enorme peligro. Yo, la verdad, es que me preocupa. Bueno, ya voy a terminar. Confucio. La Analecta 2.15, una de las más conocidas. El conocimiento sin reflexión es inútil, pero la reflexión o el pensamiento sin conocimiento es peligrosa. O sea, hacer el cuñado, eso es peligrosísimo. Dicho en palabras actuales. Y eso es lo que hay. No tengo nada más que contar. Bueno, si ya me hacéis preguntas, ahora os cuento alguna cosa. Vale. No sé cuánto tiempo. ¿Preguntas? A ver. Se oye, sí, ¿no? Oye, una parte importante del ser humano o del cerebro humano es la emocionalidad, los sentimientos, etcétera. La inteligencia artificial, ¿cómo maneja este tema? ¿O si lo va a manejar? Ahí lo ponía en un caso. Sí, efectivamente, la emoción es parte del cerebro, o sea, es parte de la inteligencia. No tiene, se la entrena. O sea, lo decía en una, no sé si que pasa muy rápido, pero decía que lo que se hace es que se entrena como que tenga sensación de que tiene sentimientos, pero eso se puede entrenar con patrones. Es como si tú a una persona dices, tienes que hacer esto, a ver si te lo saco, recuerdo, porque tengo aquí muchas, pero efectivamente la emoción no te la ponen. Ellos lo generan, porque la emoción se saca de la interacción, nuestro cerebro ve, además, cuando nos están engañando, se nota más por la expresión que por lo que se dice, ¿sí o no? Entonces, si solo utilizas palabras, no puedes saber si te están engañando. Entonces, la emoción es muy importante, es mucho más rápida. Y hay muchas cosas en las que la emoción es esencial, y aquí no se puede hacer. Porque no están trabajando con letras, o sea, con letras, con caracteres, con palabras, con tal. Lo que pasa es que para que parezca que, a ver si te lo encuentro por aquí, a ver, ¿lo ves? Están entrenados para simular que expresan sentimientos. Porque tú sí que le puedes decir palabras de, ¡ay, qué guapa estás hoy! ¡Qué guapa! No sé qué, se lo puedes poner y te lo saca. Te vas a escribir una carta muy emocionadamente, pero porque lo has colocado de alguien que le ha dicho esto es una expresión tal y va a quedar muy bien, pero no porque sepan que eso es emoción. No tienen emoción, por favor, no piensan, son números. Entonces lo que pasa es que podemos, prevaricación lingüística, podemos hacer muchas cosas con la prevaricación lingüística. Le podemos enseñar a que sepa la cortesía, que exprese sentimientos. Yo cojo una lista de sentimientos. Anda que no hay, y ya está. Y digo, mira, esto es sentimiento triste, no sé qué, y ya tienes una batería. Si quieres hacer eso, se puede hacer. O sea, pero es todo diseñado, no aprendido. Sí, no sé, ¿se me oye? Sí. Bueno, enhorabuena por la charla, a mí me ha encantado, la verdad es que sí. Gracias. Yo quería hacerte un par de preguntas a nivel de la creación en las artes plásticas. No sé si se trabaja también con el concepto de los vectores, porque, claro, al final no sé si se trabajará con píxeles y demás, claro, se vectorizará. Sí. Esa es una pregunta sin más. Sí. Y la otra tiene que ver con el concepto de la caja negra que has comentado, porque en algún momento de la difusión de estas inteligencias artificiales se contrapuso alguna inteligencia en concreto, no sé si era DeepSeek o alguna de estas creada por los chinos, que se hablaba de que el código era abierto y tal, no sé qué. No sé si tiene que ver o no
con el concepto de caja negra o...? Pero te lo aclaro. Ahora. Muchas veces. Bueno, en el arte, efectivamente, o sea, la revolución, por eso decía que eso sí que es innovador y disruptivo, cuando se pasó de coger los caracteres y convertirlos a vectores, la misma idea surgió, cojo los píxeles y los convierto a vectores. Y si además encima junto píxeles con vectores lingüísticos, así es como hablamos. O sea, cuando se hacen esas imágenes, es que tú les han entrenado a que asocien determinadas descripciones a determinadas cosas. Y si encima le das una imagen, es lo que combina. Pero claro, lo combina de esa manera. O sea, se ha entrenado, se han etiquetado millones y millones de fotos, millones y millones de imágenes. Mi hija me decía, mi hija es diseñadora gráfica, yo muy joven pero muy buena, y me decía, papá, yo creo que a mí me sorprende que tienen que tener censurada el uso de la cara de Venus, porque mira, me deja hacerlo con esta foto también de Botticelli, pero menos conocida y no con esta. O sea, que es que eso está ahí, porque a lo mejor es, no sé, de los Uffizi, o piensan que lo ha hecho un fotógrafo concreto. O sea, tienen mucho control. Le voy a intentar explorarlo. Lo que pasa es que ella trabaja en lo suyo y no quiero meterla. Pero eso es una idea, ¿no? O sea, que efectivamente lo que se ha hecho ha sido juntar, se ha entrenado, se ha anotado fotos con descripciones, se ha asociado eso, se ha convertido en un formato embeddings, o sea, en vector, y eso es lo que nos sale. Es alucinante, es como una traducción. En realidad es la idea de la traducción. Yo tengo esto y aquí, y entonces te cojo esto, de lo que tengo. Y lo que decías de las cajas negras, no, cuando me refería a las cajas negras, es diferente. Lo que ha hecho DeepSeek, y también hasta lo ha hecho OpenAI y Google, yo utilizo mucho Google también, nosotros utilizamos mucho Google. Google, para tenerlos contentos a los informáticos y los lingüistas computacionales, dejan modelos pequeñitos que los podemos cargar y los podemos tener en nuestros servidores pequeños. O sea, yo tengo un servidor nada más o dos, pero suficientemente para lo que yo quiero hacer. Yo puedo montar, por ejemplo, una máquina de traducción automática que yo la alimento con mis traducciones, pero no se las dejo a los demás, porque entonces eso aumenta. Yo la utilizo para hacer descripciones lingüísticas, pero me las quedo yo. Ese tipo de cosas, eso sí lo hacen. Y eso es debido a que los chinos empezaron a sacarlo y entonces los demás se han visto obligados a hacer públicos esos modelos. Evidentemente son modelos mucho más pequeños, no son tan potentes como los que hacen, pero a nosotros nos valen, porque nosotros trabajamos en la cola. O sea, si yo quisiera hacer, por ejemplo, una herramienta de escritura tal, pues me la haría para mí, cogería un escritor que me guste y lo haría con eso. Pero para mí, ¿sabes? Pequeñito. Pero eso ya a nivel industrial, pues claro, tienes todo, porque a mí nadie se va a dar cuenta que yo he metido a Chirves, ¿vale? Pero si ya lo pongo público y digo, ¿se puede hacer tal? Ya te metes en un problema bien gordo, o sea que yo creo que eso tal. Pero eso es muy bonito también en el arte. Yo pongo un ejemplo también que a mí me gusta, hay una película que se llama, es del 2019, que se llama El último Vermeer, no sé si la habéis visto, es de un falsificador. Es muy recomendable, no es bastante reciente. Resulta que había un pintor holandés en la época, pero en la época de la Segunda Guerra Mundial, en los años 20, que se dedicaba, era un tipo con dinero y se dedicaba intentaba hacer la vida como artista moderno, y era un fracaso. Entonces se metió a tratante de cuadros, ¿no? Y empieza la Segunda Guerra Mundial, era holandés, y empieza a vender cuadros a los nazis, que son obras desconocidas de Vermeer que tenían supuestamente clientes privados judíos. Y le vende una a Goering. Entonces acaba la Segunda Guerra Mundial y dicen, le vamos a juzgar. No, es que os estoy estropeando un poco la película, ¿eh? Pero es que es muy importante. Yo luego la veis porque es real, ¿eh? Entonces le van a juzgar, usted, díganos a quién se lo ha robado, porque estos eran de señores de tal, ¿no? Hay que devolverse a sus herederos, tal. Y entonces, es que lo voy a reventar, ¿eh? ¿No lo revento? No lo reviento, es muy interesante. Es muy interesante, no la voy a reventar, ¿eh? Pero voy a dar otro ejemplo. Ya nos cuento así vais a ver la película, o la veis en alguna serie de estas. El último Vermeer. 2014, el año del Greco. Y en Toledo hacen una exposición estupenda. Y bueno, yo por supuesto fui a ver la exposición y es maravilloso. Yo me quedé sorprendido
Porque claro, Greco era un taller. Entonces tenía unos cuadros que los vendía como churros a los conventos. Entonces estaban los que había hecho él y los que hacían los otros. Entonces a lo mejor le hacía la cara, pero unas manos así de esto. O sea, era el mismo cuadro copiado no sé cuántas veces. Y claro, estaba el bueno y luego estaban los que no sabían hacerlo. Mi hermano es pintor, es artista, y me acuerdo que con 15, 16 años hacía unas copias de Manet y sobre todo de Sorolla. Digo, es más pequeño que digo, oye, tú eres un artista, tal. Dice, no te confundas, Antonio, no te confundas. Esto es simplemente copiar. Porque mira, ¿ya? Cuando tienes técnica, haces los cuadraditos, pero lo difícil es hacer el cuadro de verdad. Una vez que ya lo ha hecho uno, lo otro es mimetizar. Esto es lo que pasa. Este es un ejemplo muy bueno. O sea, copiar o hacer algo al estilo de, cuando ya uno ha entrenado la técnica, eso ya es secundario, eso sí se puede hacer. Y eso estas máquinas yo creo que lo van a poder hacer, y ya lo pueden hacer. De hecho, hay máquinas que te dicen, le das una foto y dices, sácamelo con el estilo, ya antes de esto, con el estilo que quieras, y te lo saca. Te hace una representación, tu cara, por Van Gogh, por no sé qué, y te la sacaba. Porque el estilo es una cosa que se puede aprender. De hecho, los que van al Prado y se pueden copiar, lo copian, pero lo difícil es hacerlo. Y hay algunos que lo copian mal, claramente. Pero lo importante es esa innovación, ¿no? Eso el espíritu artístico cualquiera te lo va a decir. Hay muchas cosas. ¿Y este por qué tal? Porque inventó esto. Rauschenberg, que es mi favorito, ¿no? Que acaba de hacer su centenario. Pues es que ese señor es que hacía unas cosas que no te podías ni imaginar. No te sorprenden. Entonces, otros, en cambio, hacen lo mismo, ¿no? Y venden más. No sé, este hombre, ¿cómo se llama? El de Marilyn. Warhol, Warhol, que en los años 50 y 60 quería ser amigo de Rauschenberg, y Rauschenberg decía, chico, pero si tú no haces siempre lo mismo, tal, déjame que yo, tal. Un poco así, ¿no? Entonces, ese tipo de creación y creación científica también, eso necesita extrapolación. Lo que pasa es que luego la gente vivimos, además luego nos creemos que somos mucho más creativos de lo que realmente somos. A mí mi hermano me dio una lección de pequeñito ya. Dijo, esto es copiar, esto no es otra cosa, ¿no? Entonces, creemos, claro, y uno día empieza a decir, hombre, qué maravilloso, me ha salido aquí un poema que no tal. Hombre, pues, si te sirve para desarrollar inquietudes, tampoco está mal. O sea, a mí no me parece mal que la gente copie. Si siempre que la gente sepa lo que está haciendo, ¿no? Y a veces hace unas creaciones, ya os he dicho antes, de los 7 samuráis a sacar bichos, pues hay un salto enorme, ¿no? No sé si habéis visto la película, la de bichos de Disney, preciosa, de unas hormigas, divertidísima. Y está influida totalmente en esa idea, ¿no? Me gusta mucho el arte, ¿eh? Me gusta mucho el arte y a mí me parece una cosa, y la literatura y la ciencia. Entonces, esto puede ayudar a muchas cosas, pero tenemos que saber distinguir lo verdaderamente original de lo que es una copia, que no está mal. Muchas de estas cosas las he sacado de esta gente que he leído, del sitio de la UNESCO, de Wenders, o sea, algunas cosas los ejemplos los pongo yo, pero las cosas, muchas de ellas están todas por ahí, ¿no? O sea, es muy difícil inventar nada, no pasa nada, pero no vayas ahí de inventor. Bueno, lo primero, muchas gracias por la charla, muy buena. Y mi duda es cómo se plantea ahora mismo la educación y el desarrollo de los niños, principalmente. Claro, no puede ser con el modelo antiguo de pues eso, el desarrollo con la memoria, con los planteamientos de siempre. Entonces, eso influirá en el desarrollo, o sea, vamos a ser menos inteligentes. ¿Cómo va a ser eso? ¿Y cómo se podría, digamos, salvar un poco el poder, el que no sea tan dependiente de la IA y poder, pues eso, estructurar la mente, supongo que irá enlazado directamente con la creatividad si
si directamente te saca. A mí es un cosas. tema, como soy profesor, Gracias. porque me preocupa mucho. De hecho, en las universidades hay grupos de trabajo para todo esto, pero básicamente a los profesores lo que les preocupa es que les copien los trabajos. ¿Vale? O sea, como me están engañando, me están haciendo trampas, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Eso hay que hacer. Yo lo que hago en mis clases es que me lo curro bastante, les pongo a cada uno un trabajo diferente. Si tienen que hacer un trabajo sobre una lengua, le pongo una lengua diferente a cada uno. Y además le digo, mira, vais a utilizar esto, pero luego lo tenéis que comprobar en este sitio tal. Hay que hacer un esfuerzo en los mayores de verificación de los datos. Eso es fundamental. Para los mayores, claramente, lo que decía Ken Church. Oye, que no me pongan lo primero que te aparezca en Google, para eso coge lo de la Wikipedia. La Wikipedia está escrita por humanos de momento y está corregida, entonces por lo menos tal. Y es que en los niños a mí me aterra porque, primero, la memoria es necesaria, porque aprendemos, hay partes de las cosas que se aprenden por memoria, pero claro, ya te lo aprenden así. Por otra parte, el ensayo y error es súper necesario. La instrucción, la falta, por ejemplo, de prestigio del profesor o profesora, eso me parece terrible. Bueno, mira, el profesor se ha equivocado, no es aquí, dice que no sé cuánto, y no he comprobado que a lo mejor lo que dice la IA es falso. Os voy a contar otro chiste, no es chiste, otra anécdota, de verdad, otra anécdota para que veáis cómo se equivoca la IA. He hecho el diccionario del Quijote, nunca en 400 años lo he hecho. O sea, 400.000 palabras, lemas, y además lo vamos a publicar gratis para que la gente se lo descargue. Bueno, en el Quijote hay un personaje que se llama Antonio Moreno, como yo, que aparece 65 veces en la segunda parte del Quijote, en 2 capítulos. Son los capítulos en los que va a Barcelona el Quijote, y es un comerciante que le invita a su casa para reírse de él, para reírse del pobre Quijote y tal, y tiene la escena esa de la cabeza parlante, que se mete el sobrino y empieza a hablar y tal, ¿no? O sea, a lo mejor os acordáis. Bueno, le pregunto a la IA, ¿quién es Antonio Moreno, personaje secundario del Quijote? Claro, me lo conocía bien donde estaba, ya desde que estudiaba filología. Me dice, es un cura que aparece en la primera parte. Dices, lo primero que se le ocurre. Claro, va, coge y te lo planta y dices, pero bueno, ¿tú has leído el Quijote o te has leído qué? Otra cosa que se inventan siempre es la bibliografía. ChatGPT es terrible. O sea, gente que está haciendo tesis conmigo, digo, mira, pregúntale cuáles son las obras más, como lo conozco, cuáles son las obras más importantes de Antonio Moreno Sandoval. Que tú te las has mirado. 5, todas inventadas. Todas. Con personajes, con señores que no conozco. Hombre, tanto cuesta mirar la página de un sitio y ver lo que es. Todas inventadas. A partir de ahí dijeron, ya no se puede, busque usted la información en páginas bibliográficas, porque ya la gente se empezó a quejar. Entonces, Google ha hecho una cosa interesante en los últimos tiempos, que a mí me gusta, y es que el negocio de Google, no es ¿cuál es el negocio de OpenAI? Suscríbete y paga, ¿no? ¿Sí o no? Hasta que recupere eso, pues están tan nerviosos, porque no sacan el dinero. ¿Cuál es el negocio de Google? Google es que tú te conectes a todos sus aparatos y saber lo que quieres pedir, preguntar, consumir, y se lo vende a la gente que te pone los anuncios. ¿No os habéis dado cuenta que siempre están en anuncios de algo que has estado buscando? Ese es un negocio. Entonces, para ellos lo único importante es que tú te conectes y utilices. Entonces han dicho, bien, mi negocio es recuperar información. Antes os acordáis que lo que hacía es que te daba un enlace. Ahora lo que hace es que te hace un pequeño resumen, ¿lo habéis visto? Y luego te pone el enlace. Pero ya por el enlace, por lo menos los vagos pueden tocar el enlace e ir al documento. Pero con ChatGPT no, salvo que tengas la versión de pago de no sé qué, que entonces te consulta una base de datos que ya tienen ellos preparada, etcétera, etcétera. El tema es que, lo peor de todo eso es que esto evoluciona mucho y no da tiempo a explicar a todas las personas que están implicadas. O sea, yo llevo 38 años trabajando en esto, desde el año 88. Claro, me lo conozco bien y tal. Pero formar a la gente en esto no es nada fácil. Y sobre todo, formar a gente que son pedagogos y gente que va tal,
Eso necesitaría una formación impresionante. Y luego, la verdad es que nuestros políticos no se enteran de nada. De nada. O sea, no lo entienden. Entonces dan palos de ciego y hacen cosas que no... Yo creo que no me quiero meter con nadie concretamente. Da lo mismo, porque son gente que no está bien asesorada. No, es tan difícil saber si alguien sabe de algo. Ponle pruebas. Yo como profesor lo veo cuando hago trabajos. ¿No? A mí me agradezco mucho que me hayáis invitado aquí, que no sé cómo ha llegado aquí mi nombre, pero... ChatGPT. ¡Qué error! Ya he llegado hasta ahí, ya me ha escuchado, ahora voy a aparecer mucho, que esto saldrá. Esto como está grabado en YouTube, luego Pensaba Google... que iba a venir un cura. Claro, la primera parte, la segunda parte ha sido otra cosa. No, pero bueno, que eso es curioso, a mí me llama... Yo tengo también la confianza de que hay gente que no está metido en este campo, pero que busca. Yo no sé, Daniel, a qué te dedicas y cuál es tu formación, cuál es tu tal, pero oye... Bueno, en concreto... ya le he puesto ahí. Tu contacto fue cosa de Enrique, del director de Casa de Cultura, que te dio en una charla. Ah, porque sí, también me invitaron en Bilbao. Digo, joder, macho. También, pero una cosa de literatura. Digo, bueno, pues nada. Pero yo creo que lo que se intenta contar es también toda la parte esta que hay detrás, porque si no, os puedo contar una cosa y os puede salir también como diciendo, vaya invención que ha hecho este hombre. Pero por eso lo que os he contado toda la primera parte, para que veáis lo que significa los vectores, el cálculo coseno y todo ese tipo de cosas. Sí. Estáis aguantando, Jolín. Mis estudiantes ya se habían ido. Mira, darte la enhorabuena por la charla. Mi pregunta va sobre el uso de las administraciones públicas que van a hacer de la IA. Entonces, la Unión Europea tiene un reglamento, ¿no?, y dice cómo hay que usar, sobre todo en sistemas, vamos a decir, críticos, como pueda ser la educación, que acabas de comentar, la sanidad, las administraciones, nuestras corporaciones, y habla de la trazabilidad. Entonces, claro, tú has mencionado ahí lo de la caja negra, el algoritmo y todo esto, y digo, ¿pero qué trazabilidad vamos a poder ofrecer? Es decir... Pues tú misma acabas de darte la respuesta. Vale, o sea que complicado. Igual que cuando dice que tenemos el modelo de lenguaje soberano. Hace poco en Madrid se presentó el último modelo español, ¿no?, pero que está en vasco, está en catalán, o sea, el mismo modelo hecho aquí en España, en el Estado. Claro, lógicamente, la parte que está hecha de vasco, aquí se va a hacer mucho mejor que en ningún otro sitio, por razones obvias, ¿no? Pero la parte de español es que te ganan mucha gente, ¿no? Entonces, la trazabilidad, eso no sé cómo lo van a hacer. O sea, es una idea, pero, y yo lo he discutido con colegas míos de investigación, ¿eh? Yo tengo alguna idea de hacerlo, pero en la administración, o sea, vamos a ver, si hay alguien en la administración que para ahorrarse el trabajo y el tiempo coge y sube un informe, lo sube a ver qué le dice ChatGPT, o lo que le dice Gemini, o quien sea, lo sube arriba, eso ya está en Estados Unidos. ¿Qué trazabilidad? O sea, intenta buscar la trazabilidad de eso. O sea, hay que cambiar... o sea, la idea es muy buena, pero es que no se ha resuelto científicamente. Entonces, por eso te digo que son cosas como muy interesantes, sacadas de aquí, pero luego yo como científico, como ingeniero, me gustaría que me dijeran cómo se implementa, porque no sabemos hacerlo, o yo por lo menos no sé hacerlo. Y tengo algunos amigos en Google, que se lo voy a preguntar a que le voy a invitar a uno en marzo, que se ha pasado a Meta, que es que no, es que el modelo, salvo que nos estén ocultando algo nuevo, alguna cosa nueva, el modelo de las redes neuronales recursivas no te permite trazar cómo se ha llegado allí. Entonces, todo ese tipo de cosas es realmente ciencia ficción. O sea, puede estar muy bien puesto. Y luego, en la ciencia también hay muchos vendedores. Si yo quiero llevarme un dinero, digo, yo lo sé hacer. Yo te digo, yo no sé hacerlo. ¿Vale? Entonces, y esa gente se lleva los millones.
de la administración. No digo nadie en concreto, pero a veces pasa eso. O sea, yo no sé hacerlo. Y de verdad, si eso funcionara, sería estupendo. Y yo espero que la Unión Europea, yo he tenido proyectos europeos, que lo consiga, pero es que me gustaría. O sea, para mí sería una pregunta o sea, una solución maravillosa. Porque por lo menos sabríamos dónde se generan las cosas y tal. Hay una solución parcial. Sí que hay una solución parcial, ahora que te lo dices, sí que hay una. Y que está implementándose. Pero es la siguiente. En lugar de tener las preguntas, imagínate que tú estás consultando a legislación, suponte, ¿no? Sobre cualquier tema de la comunidad o de lo que sea, o estatal o tal. Tú no le puedes pedir a ChatGPT que te diga legislación porque se la puede inventar. Pero sí que puedes coger y hacer las preguntas en modo local a tu base de datos. Si eso lo haces ahí, sí, porque te va a sacar... O sea, lo que tienes que pedir es que haga lo mismo que hace Gemini, que te diga el documento donde sale. Entonces sí que hay trazabilidad, por lo menos sabes de dónde ha salido. Esa va a ser el camino. Eso se llaman RAG, se llaman Retrieval Advanced Generation, que ahora yo hacemos también, nosotros lo vamos a hacer para consultar al Quijote y informes financieros y tal, pero se puede hacer. Gente lo puede hacer, o sea, y aquí en el País Vasco lo puede hacer gente, o sea, eso no es difícil. No sé si me explico. En un banco, o por ejemplo en un hospital. En un hospital que tienes que tener todo el cuidado de enviar toda esa información que es privada, nivel extra de confidencialidad para afuera. Tú tienes ahí en tu local, que no puede salir de ningún sitio, controlado, y las preguntas se hacen sobre eso. ¿Que lo vas a hacer con un modelo menos potente? Bueno, pero por lo menos sabes que no vas a hacer esa burrada. Eso se puede hacer. Y esas son las soluciones que se están implementando ahora en los bancos, en algunos hospitales, etcétera, etcétera. O sea, yo creo que sí, esa es la acción. Y yo supongo que en eso es por donde va el tema de la Unión Europea. Porque así general, o sea, si tú te basas en un modelo de estos, que te den, si es que lo importante es que te den dónde ha sacado esto. Eso es la base, ¿no? Entonces, yo creo que si tú trabajas en la administración, que te digo, a mí que me diga dónde, porque yo tengo una responsabilidad, que me diga cómo utilizo yo esto para resumir o para hacerlo. Pero yo creo que ahí sí que hay, Todo el lenguaje, para mejorar el lenguaje claro para la ciudadanía, ahí puede funcionar, pero claro, también con gente que lo entienda y que lo lea y que se lo tome en serio. Porque te puede ayudar a hacer un resumen, pero que ese resumen tú lo tienes que validar y ver si has contado todo lo que quieres decir, porque hacer los resúmenes te quitan cosas importantes. O sea, esta herramienta bien hecha, con gente entrenada, puede funcionar muy bien y localmente para tareas concretas. Yo lo defiendo, pero para eso, no para hacer de psicoterapeuta, o yo qué sé, o matchmaker, para hacer Celestina. Terrible. Hacemos la última... Vale, córtame un poquito porque yo creo que aquí los oyentes están cansados. Madre mía. Si puedo hacer una pregunta un poco contrastada respecto a su visión. Sí. Ha mencionado usted esa bonita expresión del loro estocástico, que la inteligencia artificial repite como un loro y ha aprendido cómo estadísticamente se asocian las palabras y así sale todo. Yo, que por mi profesión hice mis intentos de entender qué es eso de la mente humana, y al final ya me di por vencido, eso no se puede entender. Pero nunca he visto que nadie me haya demostrado que no seamos nosotros un sofisticadísimo loro estocástico, que nosotros también funcionamos, hemos aprendido un lenguaje, unas imágenes, una cultura, y hacemos unas preciosas asociaciones como las hace, quizá mejores, que la inteligencia artificial. Yo creo que si viniera ahora una nave espacial y sus habitantes, sus tripulantes se comportaran como ChatGPT, no dudaríamos de que son inteligentes. Entonces mi pregunta final es, ¿usted concibe siquiera la posibilidad de que, digamos, sus nietos digan,
nuestro abuelo perteneció a esa generación que no quería aceptar que la inteligencia artificial estaba creando inteligencia. No inteligencia humana, un tipo diferente, pero inteligencia. Bueno, yo creo en el ser humano, creo en que hay determinados individuos que generan cosas verdaderamente insospechadas, que hacen que peguen el salto la humanidad en muchas cosas, ¿no? Turing, por ejemplo, Turing, el pobre hombre, lo inventó esto, salvó a su patria o a su país y luego pues se tuvo que suicidar porque le condenaron por otra cosa. Normalmente la gente que es outlier suelen tener esos malas, lo aprovechamos los demás, los que somos más mediocres. Hay bastantes libros sobre eso. Yo creo que he intentado demostrar que la inteligencia esta no se parece a la nuestra en ningún caso, de momento. Porque lo que está haciendo es replicar nuestras producciones. Pero es verdad que todo... Voy a hacer una pregunta. ¿Todo lo que escribimos es realmente todo lo que pensamos? ¿No hay ideas profundas que nunca las hemos manifestado? Entonces, imaginad que mucha gente no ha hecho eso. Entonces, hay todavía mucha información porque solo se alimenta de eso. Se alimenta de las palabras que hay. Se alimenta de las palabras que están escritas y que han decidido que pueden meter, porque cogen todo lo que pueden, pero lo que no pueden no lo pueden meter. Entonces, hay conversaciones probablemente muy profundas o ideas profundas que no se han metido nunca. Hay que cambiar. Sí que yo lo tenía ahí, lo he pasado rápidamente. Hay una forma de cambiar esto. Si esto está pensado, no me lo voy a poner ahí, pero bueno, hay una diapositiva que ponía que para llegar a la inteligencia general, no particular, habría que combinar estas ideas de reconocimiento, de predictivo, de datos, con la posibilidad de hacer otra vez IA simbólica, que es la que tiene las reglas y la que determina, por ejemplo, procedimientos de los por qué pasan. Si conseguimos meter esas cosas, esas dos ideas, la lógica, la argumentación, para poder determinar, entonces probablemente la inteligencia artificial será mucho mejor que lo que hacemos. Es verdad que la mayoría de nosotros somos, a lo mejor, poco creativos, pero tampoco me lo creo así. Yo he conocido a gente con pocos estudios increíblemente creativa. O sea, la creatividad es la gente que cocina, ¿no? Es una madre que coge ahí y se pone a cocinar y hace cosas tal. ¿Ha aprendido de alguien? ¿Ha ido a uno? Pues no sé, yo sí que tengo experiencia en que la creatividad existe y que todos somos algo creativo. Lo que pasa es que tampoco nos tenemos que subir y creernos que somos eternamente creativos. Voy a terminar con unas palabras de mi maestro americano. Yo estuve en la Universidad de Nueva York con un profesor llamado Ralph Wiseman, que hasta el año 2010 fue una de las 3 personas más citadas en el campo del procesamiento del lenguaje natural, y el hombre tiene Parkinson y ya dejó no de vivir, pero sí de tener, se jubiló. Y recuerdo que yo le invité en el 2006 y me inventé a Madrid a un congreso, le presenté y dije, bueno, este señor ha hecho tal, yo muy orgulloso. Y el hombre dice, cuando uno oye todas estas cosas, se pregunta, ¿qué estará pensando la audiencia? ¿Cómo se lleva tanto tiempo trabajando en esto? Ha conseguido tan poco. Y dice, bueno, tal vez mis hijos, llega un punto en una edad, y yo creo que estoy en esa, que pienso que mis hijos o mis nietos tal vez lo vean. Yo espero que lo vean, Pero realmente el avance va a trompicones, ¿no? Esto de la IA, mira, yo cuando empecé en el año 88, que tenía 23 años, a trabajar en traducción automática en un proyecto europeo, hacíamos una oración y tardaba media hora en salir una oración traducida, y ahora yo no me hubiera imaginado, madre mía, ya no me aguantan ni estos. Bueno, no es tal. Y de pronto que esto funcione, para mí ha sido también no sé, empezar desde pequeñito y llegar a esto, a poder contar estas historias y ver qué ha pasado, pues me parece que también es un gran parte, porque esto es un logro de la humanidad. O sea, es un logro de mucha gente trabajando, pensando, y de muchas palabras nuestras puestas ahí. O sea, que realmente esto es muy democrático, lo que pasa es que hay algunos que lo utilizan para
para manipularlos, pero esto es un logro de la humanidad, es toda la información que se ha ido acumulando durante mucho tiempo en Internet y unos tipos que tal, o sea, es lo que acabo de decir ahora, esta parida se me acaba de ocurrir ahora, pero también pues se pueden ver así, que hemos llegado a un momento, lo que pasa es que uno tiene que utilizarlo responsablemente, como cuando bebe, no conduzca, pues tienes que saber cuándo utilizar estas cosas. Bueno, ya lo siento, gracias por aguantarme tanto tiempo. Nada, muchas gracias, Antonio. Eskerrik asko.